Bueno, entonces volvemos a dar la bienvenida a todos, ahora que estamos Hola, con Facebook y los presentes, y el profesor Fernando Cesarini, entonces nos va a guiar para conocer el Trito Isaías o Isaías 3. Fernando, con Isaías. gusto te escuchamos. ¿Qué tal, Ana María? Hola a todos. Bueno, hoy nos convoca el libro de Isaías nuevamente. En encuentros anteriores ya habíamos visto las dos primeras partes del libro. Recuerden que el libro es extenso, consta de 66 capítulos, es el libro profético más extenso de toda la Biblia y el que más tiempo cronológico abarca. Recuerden que el libro que vimos en la primera oportunidad, al que conocemos como Primer Isaías, que ocupa los capítulos 1 a 39, era un contexto histórico de la época siria. Y el segundo Isaías ya nos remontaba un siglo y medio después al contexto babilónico, a los últimos años del exilio en Babilonia y al regreso a la tierra, a partir de la ascensión al poder del emperador Ciro. Hoy vamos a ver la última parte del libro de Isaías, que consta de 11 capítulos, son los últimos 11 capítulos del libro, capítulos 56 al 66. Con respecto al autor, hay mucha discusión, hay muchos autores que dicen que es el mismo autor del segundo Isaías por el contexto histórico que es muy cercano. Sin embargo, va a haber cortes y temáticas diferentes, si bien hay una unidad, eh, que hay un hilo conductor entre el segundo y el tercer Isaías, va a haber temas nuevos, distintas formas de expresión, lo que hace suponer que va a haber un autor distinto al que vamos a llamar tercer Isaías o una pluralidad de autores. También puede ser este autor un discípulo del que fue el segundo Isaías. Y también la discusión hoy se centra es si este tercer Isaías es el editor final de toda la obra y que le dio una unidad, porque la obra es una sola, tiene una unidad literaria que lo conforman como un solo libro, ¿no? Es un solo libro, pero nosotros para el estudio lo estructuramos en tres partes. Fácil de separar porque son etapas de la historia distintas. Pero ahora hay algunos que dicen que este tercer Isaías es el que compuso esta tercera parte, puede ser un autor, discípulo del segundo, o una pluralidad de autores, y que hay un cuarto Isaías, que es el que agarró todos los textos y les dio unidad, ¿no? Algunos autores especialistas muy importantes dicen que hay un cuarto Isaías que es el editor final de toda la obra. Pero no, este tema no es tema de discusión para este encuentro, sino que vamos a meternos directamente en el texto, que es muy rico, sobre todo cuando hablamos de la Biblia y decimos, y queremos actualizarla, que la Biblia nos hable hoy. Bueno, si uno agarra esta tercera parte del libro de Isaías, en muchas situaciones, sobre todo en las sociales, va a haber mucha actualidad, ¿no? Es un libro que no perdió actualidad para nada. Si pasamos a la segunda diapositiva, a la diapositiva siguiente, eh, ahí está. Contexto histórico. El segundo Isaías, recuerden que era el contexto histórico era la última etapa del exilio en Babilonia y el ascenso de Ciro. Este emperador, Ciro el persa, decreta que todos los condenados al exilio pueden regresar a su lugar de origen, ¿no? Es el famoso edicto de Ciro del año 539.
Y a partir del año 538, 537, 536, comienzan algunos israelitas exiliados en Babilonia, comienzan a regresar a Israel, a Jerusalén, a Judá, y se van a encontrar con un nuevo panorama, ¿no? Va a ser una época dura y difícil. El tercer Isaías está dentro de ese contexto histórico, pero ya con el pueblo asentado en Palestina. No es este regreso, sino que ya está asentado. Y quizá el segundo templo ya esté en pie, ya esté en funcionamiento. Cuando regresa, vamos a hacer un poquito de historia. Cuando regresa el pueblo, en el año 538 a 536, comienzan a regresar algunos israelitas y empiezan a ocupar otra vez la tierra de Judá. Para esto es bueno leer el libro de Esdras y Nehemías, ¿no? que cuentan descendientes de tal persona, tanto número de gente. Bueno, Esdras y Nehemías nos van contando cómo fue el regreso, este regreso que fueron poblando otra vez la tierra, pero se encontraron con que el templo ya no estaba más porque había sido destruido por Nabucodonosor. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? En el año 536, más o menos, que ya era una población bastante grande, las que había vuelto, comienzan a fabricar, digamos, un altar precario para empezar a hacer algún culto religioso para Yahvé. Y en el 520 antes de Cristo va a comenzar la obra del que se llama Segundo Templo, obra que va a concluir muy rápido, ya en el 515 va a estar terminado el templo y va a empezar a funcionar como el primer templo, el templo del rey Salomón. Pero este templo era más precario, más pobre, digamos, en cuanto a lo estructural, no era el templo de Salomón, pero ya había ya tenían el templo como para empezar a realizar los sacerdotes y los levitas el culto a Yahvé. Ya había, Perdón, ¿sí? perdón, Fernando. En la diapositiva, perdón, me parece que hay un error, porque dice el 2 de Isaías se desarrolla del 546 al 538, y después dice el 1 de Isaías Ah, entre sí, ahí tendría que decir el el tercer 3. Isaías. Sí, Ay, perdón, no, pero pero me está parecía bien que lo estaba que mal. viste. El tercer Isaías, sí. El tercer, este Tercer Isaías que Isaías, estamos viendo, se va claro. a desarrollar más o menos Gracias, desde el, perdón. no, perfecto y muy bien la intervención, porque el primer Isaías, recordemos, no, el primer Isaías no es en este tiempo, sino que es más de 100 años antes, ¿no? En la época siria. Y el tercer Isaías, que aquí en vez de primer Isaías, después lo voy a ver si lo corrijo antes de mandarlo, el tercer Isaías se va a desarrollar entre el año 539-538 al año 500 antes de Cristo, ¿no? El problema ya acá central no es el exilio en Babilonia y el regreso, sino ya cómo vamos viviendo de nuevo y cómo reconstruimos a la nación, cómo se reconstruye la ciudad de Jerusalén, cómo se reconstruye el templo y cómo se reconstruye el tejido social, porque ahí va a estar el problema, no en lo material, sino en lo social. Si pasamos a la próxima diapositiva, los temas del libro son el éxodo, tocado por el Isaías II, que ve este regreso, ¿no? Cuando el pueblo empieza a volver de Babilonia, lo ven como el éxodo. ¿Se acuerdan que en la época de Moisés el pueblo estaba esclavo en Egipto y sucede el éxodo, ¿no? El éxodo es el elemento fundante de la nación de Israel. Es el punto de partida, es desde el Éxodo, que es la Pascua judía, que sucedió cuando estaban esclavos, cruzan el mar y pasan al desierto, pasan a la libertad
y pasan a ser un pueblo libre. Ese paso, esa Pascua, es el hecho fundante de la nación. Es desde la Pascua hacia atrás y desde la Pascua hacia adelante. Lo que hace Isaías, el segundo Isaías también, es ver en el regreso de Babilonia a Israel, ¿no? En el año 538, un nuevo éxodo. Lo van a comparar con el éxodo, con la salida de Egipto. Va a haber un tema crucial que es la situación futura de la nación, cómo se va a construir, cómo vamos a reconstruir el país, el tema del culto, el tema de la justicia social y la nueva Jerusalén, que es la que va a gobernar para todas las naciones. En este caso va a haber como, en Isaías va a haber un intento de universalismo, ahora lo vamos a ver bien, porque la nueva Jerusalén no es solo para Israel. Lo que pretende hacer Isaías, o ordenar, digamos, es que la nueva Jerusalén es para todas las naciones y por eso hay que construir una nación de justos, va a decir. En el exilio en Babilonia, el pueblo de Israel había perdido a la patria, había perdido la tierra, el territorio, había perdido la ciudad santa, Jerusalén había sido destruida, había perdido su forma de gobierno, que era la monarquía, ya no hay más reyes. El centro de la vida de Israel transcurría alrededor del templo y el templo había sido destruido, ya no tenían más sacerdotes y habían perdido todas eh, las marcas de identidad que los unían como pueblo. Entonces comienzan a darle fuerza a otras marcas de identidad. En el exilio en Babilonia, el pueblo judío se va a reunir y va a decir lo que nos da identidad a nosotros va a ser, por ejemplo, la Torá, y empieza ahí a escribirse lo que conocemos como la Torá, como el centro del ser judío. Va tomando forma el monoteísmo absoluto, ¿no? Yahvé es un solo Dios, el descanso sabático, el sábado va a tener mucha fuerza porque le va a dar identidad, es una marca de identidad muy importante, el descanso sabático, el sábado, regímenes de alimentario, los ritos de pureza, la circuncisión del varón, entre otras cosas, van a dar una marca de identidad que lo van a hacer nación. Yo soy judío porque estoy circuncidado, porque leo la Torá en la sinagoga, se va a comenzar a construir el templo y celebro y hago sacrificios en el templo y todo eso me va dando marcas de identidad que me hacen judío. Para el profeta Isaías, estas marcas de identidad se van a reducir en dos. Isaías nos va a decir que para ser pueblo de Dios hace falta sí o sí observar el sábado, pero este sábado va a tener una función social, no religiosa, y en cuanto a esa función social, la observancia del sábado. Y la otra cuestión es practicar la justicia. Para Isaías, practicando la justicia y observando el sábado, se va a entrar a ser pueblo de Dios, ¿no? Practicar la justicia es un tema fundamental en todo el libro de Isaías, en el primer Isaías, en el segundo y en el tercer Isaías. Entonces, el particularismo judío en Isaías se va a ver universalizado. Todos los pueblos van a poder ser parte del pueblo de Dios. No es una exclusividad solo de Israel, solo con practicar la justicia y respetar el sábado. Hasta un extranjero puede ser sacerdote, va a decir Isaías, ¿no? Finalizando su libro. Un sacerdote puede, un extranjero puede realizar los trabajos de un levita, de un sacerdote del templo, pero tiene que tener esas condiciones. Tiene que ser una persona que practique la justicia y que observe el sábado. Son las dos condiciones. Todas esas marcas de identidad para ser judío van a quedar reducidas en esta parte del libro en dos temas fundamentales. Si pasamos a la diapositiva que viene.
¿Me sigue? El libro va a tener... Perdón nuevamente. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿A qué se refiere con la función social y no religiosa del descanso sabático? Para eso vamos a leer el libro del Deuteronomio, para contestar la pregunta ahora. Bueno, Es no muy sé, por ahí importante la no pregunta. era tema, pero no me queda claro cuál es sí, Porque lo religioso y lo cultural tiene mucha importancia para Isaías. Y es un ya de por sí es un tema, no es que no tiene importancia religiosa ni espiritual, pero él le quiere volcar también que no sea un culto en vano. El sábado no toco nada, porque es sábado. Hay que darle una importancia social, me tengo que unir a la comunidad. Si vamos a orar en comunidad. Ah, ¿Se ok. entiende? Sí, Eh, ahora sí. no es algo mío y yo me desentiendo de todo el mundo, hasta de mi familia, yo el sábado no hago nada, no. Va a pretender que sea algo celebrado en comunidad, porque si no, le falta la razón de ser judía. El judaísmo se entiende en comunidad, como el cristianismo. ¿Se Ok. entiende? Va por Sí, ese sí, lado. ahora sí. Ah, bueno, pero Perfecto. a eso se refería. Ok, muchas gracias. No, de nada. Eh, y de Isaías 56 al 66 hay una forma de estructurar estos 11 capítulos finales que lo hacen una unidad literaria independiente del resto de la obra. Si bien está unida por varios temas que unen a todo el libro, como la justicia, por ejemplo, como la salvación, estos temas, esta estructura, lo van a hacer como una obra independiente. En el comienzo, Isaías 56, capítulo 1 a 8, va a hablar del templo como casa de oración para todos los pueblos. El templo es una casa de oración, es casa de oración. Recuerden cuando Jesús va al templo de Jerusalén, ¿qué hace? Por primera vez va al templo de Jerusalén. ¿Con qué se encuentra? Con un mercado. Gente vendiendo animales, gente comprando, pagando, gente en la mesa de los cambistas. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cambia dinero, empieza a comprar animales? No, agarra un látigo y empieza a echar a todos los mercaderes. ¿Y qué grita Jesús? Esta es casa de oración. Así comienza este bloque del libro de Isaías, ¿no? Siempre va a estar muy citado y va a ser muy nombrado ahora el Nuevo Testamento de aquí a que termine el encuentro este, porque las citas que tiene el Nuevo Testamento de esta parte del libro son muchísimas y muy importantes. El templo es casa de oración, como dice Jesús cuando expulsa a los mercaderes del templo, esto es casa de oración. Y comienza así el libro. En los últimos capítulos, en los últimos versículos, perdón, va a ser la reunión de todas las naciones que acuden al templo a ver la gloria de Yahvé, todas las naciones. Primero el templo como casa de oración y va a cerrar esto, el, los primeros versículos del libro y los últimos versículos del libro van a darle una unidad a toda la obra, desde el primer versículo del capítulo 56 hasta el último del capítulo 66, que es el final, le va a dar una unidad literaria. Y acá, como pueden ver, va todo llevando, por ejemplo, el ítem B, los idólatras serán juzgados, el ítem B', los idólatras serán juzgados, que son tocados, está bien explicado con cada capítulo y versículo, cada tema que va tocando Isaías. La morada de Yahvé en lo alto, el cielo es el trono de Yahvé, capítulo 66. También una cita muy importante del libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer mártir del cristianismo, San Esteban, es arrestado por el Sanedrín, juzgado y condenado a muerte, ¿no? En su alegato, San Esteban, en crítica abierta con el templo y con
la forma cultural y la política que emanaba del Templo de Jerusalén, va a decir: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me van a construir si son mis manos las que hicieron todas las cosas? Eso le dice Esteban al Sanedrín. Está citando a Isaías, Isaías 66, versículo primero y segundo. Es Dios que habla a través del profeta y dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Yo, diciendo, yo no vivo en un templo. O sea, toda la creación es obra mía. Entonces, criticando a las políticas, obviamente, que salen del templo. Todos los puntos, si se fijan, D y D', van llegando al tema central de todo el capítulo, que es la construcción y la reconstrucción de Sión, de Jerusalén, como centro de todos los pueblos del mundo, como centro de toda la nación. El tema central es la reconstrucción de la nación. ¿Por qué? Porque son los primeros años del regreso del exilio. El pueblo ha llegado del exilio, ¿no? Está reconstruyendo la tierra, pero esta nación no va a ser como la que era antes. Esta nación tiene que ser una nación nueva. Y el tema de la reconstrucción de Sión como centro de todos los pueblos del mundo va a ser el tema central. Y es lo que está en el centro de la obra, que es el capítulo 61, que es la reconstrucción de Sión en medio de todos los pueblos, pero de todo el mundo, de toda la nación. No importa acá si sos israelita o no. Eh, Se van a ir fijando, por ejemplo, el ítem F es la liturgia penitencial, muy presente en Isaías, el ítem F', todo va dando una estructura concéntrica para llegar al centro que siempre que encuentren un texto judío, por ejemplo, en este caso, con estructura concéntrica, lo más importante no es el final, sino lo que está en el centro. Eso es el tema central de la obra. Y en el centro acá está la reconstrucción de Sion. Pero hay algunos autores, esta estructura es la que más se usa, es la estructura real del libro, pero también se puede usar otra estructura, si ponemos la diapositiva siguiente. En la diapositiva que viene, que hay otra estructura, otra forma de estructurar el libro. No sé si la pueden pasar. A ver si yo no Ya creo la que... pasé, pero ahí se ve que algún tema de internet. Ah, bueno, bueno. Este, porque está, yo la estoy viendo. Ah, ahí está. Ahí Se está, ahí puede está. estructurar en cuatro partes. De los capítulos 56 a 59 son oráculos de denuncia, con preponderancia en temas cultuales. Acá a Isaías le importa el tema del culto, porque comenzó el culto nuevo, comenzó otra vez el culto en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, destruido por Nabucodonosor, comenzó a funcionar. Entonces le preocupa mucho qué es lo que se está haciendo desde el templo. Los oráculos de restauración son los capítulos 60 a 62, ¿no? La Nueva Jerusalén. Y acá en estos capítulos del 60 al 62 va a hablar de su misión el profeta. El capítulo 63 y 64 es el juicio de las naciones, donde se introduce una extensa meditación histórica que culmina en una liturgia penitencial. Y el final del libro es el juicio escatológico, la restauración. ¿Por qué? Porque él divide eh, a la humanidad, si se quiere, no en judíos y no judíos, israelitas y extranjeros. Él divide a la humanidad en dos, pero en gentes de corazón puro, gente de buena voluntad, e impíos, gente con malos pensamientos y con obras malas, criminales y gente honesta, si se quiere, ¿no? Y entonces el impío no va a estar libre del juicio escatológico, el juicio final de Dios. Después del juicio va a venir la restauración, la nueva creación con la reunión de todos los pueblos. O sea, Dios es tan poderoso que puede crear otra vez todo de nuevo, dice Isaías en un momento.
su poder, puede hacer una nueva creación, puede realizar una nueva creación. Pero esta es con la reunión de todos los pueblos. Se ve un universalismo eh, en el libro de Isaías, quizá uno de los más universalistas, que se va a ver plenamente en el Nuevo Testamento. Todo el universalismo inicial de este libro se va a cumplir plenamente en el Nuevo Testamento. Voy a leer los primeros capítulos, cómo arranca la obra, ¿no? Capítulo 56, inciso 1 en adelante. Dice, así dice el Señor, observen el derecho, actúen con rectitud, pues ya actúen con justicia, dice que es la verdadera traducción, así dice el Señor, observen el derecho, actúen con justicia, pues ya llega mi salvación. Acá hay tres registros que dije en el primer versículo. Así arranca. Así dice el Señor, observen el derecho, actúen con justicia, pues ya llega mi salvación. En el primer Isaías, entre el capítulo 1 y 39, va a haber 6 veces que se nombra el binomio derecho y justicia. Derecho y justicia, nombrados acá. Ya llega mi salvación. En el segundo Isaías, 5 veces, entre los capítulos 40 y 55, 5 veces va a estar el binomio justicia y salvación. Justicia y salvación es lo que usa el segundo Isaías. Derecho y justicia es lo que usa el primer Isaías. Para arrancar su obra, va a utilizar los registros dándole una unidad literaria a toda la obra. Así arranca el tercer Isaías, porque es un solo libro, le da unidad literaria. O sea, el derecho y la justicia usado por el primer Isaías, la justicia y la salvación divina usado por el segundo Isaías, y él usa todo, las tres, para arrancar su obra, usa los tres registros. Esto, que parece muy sutil, le va a dar una unidad temática a todo el libro. Y va a manifestarse mi liberación. Dichoso el hombre que actúa así, el mortal que se mantiene fiel, que observa el sábado y no lo profana, y que evita actuar perversamente. Que no diga el extranjero que se ha unido al Señor, sin duda el Señor me separará de su pueblo. Ni diga tampoco el eunuco, soy como un árbol seco, porque así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados, que elijan cumplir mi voluntad y perseveran en mi alianza, los haré en medio de mi pueblo, más célebres y poderosos que si hubieran tenido hijos e hijas. Los haré eternamente famosos y nunca serán olvidados. Y a los extranjeros que deciden unirse y servir al Señor, que se entregan a su amor y a su servicio, que observan el sábado sin profanarlo y son fieles a mi alianza. Los llevaré a mi monte santo y haré que se alegren en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oráculo del Señor, que reúne a los dispersos de Israel y reunirá a todo el mundo y ya los ha reunido. Termina diciendo esta primer parte del libro. Acá ya de entrada ya entra en polémica con qué. Cuando llega va a haber varios problemas sociales, muchos problemas sociales. Si querés pasamos a la diapositiva que sigue. Sí. Uno de los problemas sociales va a estar dado por los judíos que se quedaron y no fueron al exilio en Babilonia. Va a haber mucha gente que no fue al exilio en Babilonia. Recuerden que exiliados fueron las clases altas, ¿no? Están los que se habían quedado en el país. Luego van a estar otro grupo social, que son los judíos que vienen del exilio. Estos sacerdotes, personas de la nobleza, militares, clases altas, económicamente hablando, que fueron exiliados a Babilonia. En Israel, en Judá, habían quedado solo los pobres. Y son judíos, algunos,
permanecieron fieles a la alianza, y otros se inclinaron hacia la idolatría, que es un problema que va a atacar Isaías también, la idolatría. Y están los judíos que vienen de Babilonia. Luego los extranjeros. Los extranjeros que habían ocupado la tierra cuando se fueron a la diáspora. Uno de ellos son los idumeos. Los idumeos, que aparecen en el Nuevo Testamento, nombrado varias veces, hay un idumeo muy famoso que es Herodes. Los idumeos no son judíos, son extranjeros que aprovechando el exilio en Babilonia empezaron a ocupar a Judá, la parte sur de Judá, y empezaron a formar ciudades, y cuando ven que vienen los exiliados a ocupar otra vez su tierra, le dan nombre a lo que habían ocupado y lo llaman Idumea. De ahí nacen los idumeos, por ejemplo, son extranjeros, no son judíos. Y los judíos que vienen, los extranjeros que vienen con los judíos que regresan hay muchos, va a haber muchos extranjeros, como Ciro le dio libertad a todo el mundo, muchos extranjeros vienen, se hicieron amigos, socios de algún negocio, y vienen. Después va a haber otro problema, los judíos, que al estar 60, 70 años en Babilonia, formaron familias, tienen trabajo, tienen una propiedad, tienen un negocio, no vuelven. ¿No? Va a haber ese es otro problema que no va a estar ajeno al segundo Isaías, al tercer Isaías. Va a hablar de ese tema porque son judíos que se quedaron, y ahí comienza, aquí nace lo que se conoce como la diáspora judía, ¿no? La dispersión de los judíos por todo el mundo, lo que se llama la diáspora. Comienza acá. Son los judíos que reciben el decreto de Ciro, pero dicen, no, yo prefiero quedarme acá porque acá tengo mi vida, mis hijos nacieron acá, conocí a mi esposa acá en algunos casos, y tengo mi trabajo aparte, y mi casa, y no vuelvo, fueron bastante, un número bastante importante, ¿no? Y con todo esto, con todo este contexto social, agravado por otra cosa, la situación de los escasos recursos económicos y los medios, porque llegan a un país empobrecido, un país que había sido devastado por Nabucodonosor, y los que vuelven tampoco eran que tenían mucha fortuna, vuelven y tienen unos recursos bastante escasos, va a ser muy duro esto, ¿no? El problema social se le agrega a este contexto el problema económico, la falta de recursos, hacen un templo bastante precario al comienzo. Lo que querían, tener un templo y que empiece a funcionar, los sacerdotes van a empezar a trabajar, los levitas van a empezar a hacer su acto en el nuevo templo construido que se llama Segundo Templo, que después va a ser el templo que Herodes lo va a engrandecer y va a ser un templo, en la época de Jesús era un templo esplendoroso, ¿no? por mano de Herodes, pero en ese momento era algo bastante precario. Todos estos temas van a estar presentes en todo este contexto social, sobre todo el tema de los extranjeros. Isaías se va a poner a favor de los pobres y de los extranjeros, ¿no? que eran despreciados directamente. Y es tan radical Isaías, este profeta es tan radical, que habla ya de extremo, por eso nombra a los eunucos. Recuerden que el eunuco estaba excluido no del templo, no es que el eunuco no podía entrar en el templo y nada más, bueno, hasta el templo llegaste, hasta acá no entras. No, el eunuco estaba excluido de la comunidad, no podía ser parte de la alianza ni de la asamblea, quedaba excluido de la comunidad, quedaba en la periferia. El eunuco, en el Deuteronomio se ordena que el eunuco quede excluido de toda clase de comunidad del pueblo, ¿no? Estaba fuera. Como así los mutilados. Estaban fuera, no podía, una persona que le faltaba un brazo, una persona que le faltaba una pierna, no podía entrar al templo. Lo más radical era el eunuco, ya directamente desterrado de todo. En cambio, Isaías nombra al extranjero. El extranjero ya no va a decir Dios en algún momento me va a echar. No, si practica la justicia y observa el sábado, es pueblo de Dios también. El eunuco no se va a llamar así árbol seco, árbol que no da fruto. ¿Por qué? Dios le va a dar por más que no tenga hijos, Dios le va a dar un nombre eterno, lo va a engrandecer,
pero le va a pedir esas dos condiciones, que observe el sábado y practique la justicia, y esos son las dos marcas de identidad que va a tener para Isaías el pueblo de Dios. A partir de ahí va a comenzar una serie de denuncias sociales, de injusticias sociales y de choques. Pero Isaías va a dar una forma de vista, una posibilidad de comunión social desde el culto que se está practicando. Entonces, voy a saltar al capítulo 58 del libro. El capítulo 58 del libro es muy rico, es muy conocido. Va a decir, grita con fuerte voz, no te contengas, levanta la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus rebeldías, a la descendencia de Jacob sus pecados. Jacob es nombrado, cuando dice Jacob es Israel, ¿no? ¿Se entiende? Me buscan a diario, desean conocer mi voluntad como si fuera un pueblo que se comporta rectamente, que no quisiera apartarse de lo que Dios considera justo. Me piden sentencias justas, desean estar cerca de Dios y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si no te das cuenta? ¿Para qué mortificarnos si tú no te enteras? Dicen los que ayunan y los que realizan el culto. Porque no ven señales de Dios. ¿Por qué? Porque no ven una libertad plena todavía. Porque, ojo, Ciro los dejó volver a la patria, Ciro los liberó del yugo, pero Ciro sigue siendo el emperador. Le tienen que pagar tributo a Ciro, después a Darío, que lo va a reemplazar a Ciro, y todo lo que van a hacer, la construcción del templo, por ejemplo, cuando construyen el segundo templo, que empiezan a construirlo en el 520, el emperador ya era Darío, Darío I. Cada avance que hacían de construcción se lo tenían que informar a este Darío. O sea, seguían, no había una libertad plena, seguían siendo súbditos y el pueblo veía eso y se desanimaba. Pero si seguimos dependiendo de otros. Entonces, también empiezan a pedirle cosas en forma muy exigente a Dios. Y esto lo ve Isaías, ¿no? ¿Para qué mortificarnos si tú no te enteras? En realidad utilizan el día de ayuno para hacer lo que le da la gana y explotar a sus trabajadores. Porque acá Isaías dice, pero si, está bien, ayunaste, pero estás explotando a tu obrero. Entonces hay algo que no le cuadra al profeta. Ayunan entre pleitos y riñas, golpeando criminalmente con el puño. No ayuden de esta manera si quieren que su voz se escuche en el cielo. Y acá Isaías le da la pauta al pueblo. Al pueblo está casi desalentado. Comienza a hacer los cultos religiosos, pero siguen siendo como súbditos de otro poder. Entonces, ¿qué va a decir Isaías? Ayunan entre pleitos, golpean criminalmente. Si quieren que su voz se escuche en el cielo, ¿es acaso ese el ayuno que yo quiero? Va a decir, ¿no? En nombre de Dios. Cuando alguien decide mortificarse o inclinan la cabeza como una caña y se acuestan sobre cenizas con vestido de luto, porque el que estaba en ayuno usaba algo que se llama sayal, que, para que todo el mundo vea que está ayunando. Era, si yo ayuno, me tiene que ver todo el mundo que estoy ayunando, que estoy haciendo un sacrificio. A eso lo llaman ayuno, dice Isaías, día grato al Señor. Y acá comienza a darles la clave, cómo tienen que ayunar. No está en contra del ayuno, Isaías. No está en contra, sino de las formas en que lo practicaban. El ayuno que yo quiero es este: que suelten las cadenas injustas, que desaten la correa del yugo, que dejen libre a los oprimidos, que acaben con toda clase de opresión, que compartas tu pan con el hambriento, que hospedes a los pobres sin techo, que proporciones ropas al desnudo y que no te desentiendas de tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora y tus heridas sanarán enseguida. Tu recto proceder caminará ante ti y te seguirá la gloria del Señor. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Pedirás auxilio
y él te dirá, aquí estoy. Ahí el Señor te va a ver. Pero sí, explotás al obrero, te llevas mal con todo el mundo, te peleas con tu vecino y después ayunás, obviamente que el Señor no te va a escuchar, porque lo primero que Isaías arranca la obra diciendo dos condiciones: observar el sábado, y va a dar los lineamientos para esa observancia, y practicar la justicia. Si no arrancas de ahí, el Señor no te va a escuchar por más que ayunes. El ayuno tiene que ser algo de corazón y sentido, no importa que los demás te vean o no te vean que están ayudando, más o menos sería esa la idea, pero hacerlo primero con tu prójimo, o sea, darle de comer ayudar al prójimo, ¿no? Lo que hizo el buen samaritano, por ejemplo, ayudar al prójimo, y ahí el Señor te va a ver a vos. No porque estás ayunando, sino es un culto vacío. Y es una crítica abierta al culto que se comenzaba a desarrollar en este segundo templo. Y después viene la observancia del sábado. Antes de finalizar el capítulo, dice: si observas el descanso del sábado y no haces negocios en mi día santo, si consideras al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes y evitar hacer negocios y contratos. Yo cuando leí esto me acordé de nuestra Semana Santa, porque en realidad Semana Santa es la fiesta más importante del cristianismo, y Semana Santa la verdad que es un fin de semana largo, y se usa más como fin de semana largo por muchos cristianos y católicos, que como un día consagrado como un fin de semana consagrado al Señor, siendo la fiesta. Y acá, por eso se actualiza plenamente hoy el texto de Isaías. Si lo honras absteniéndote de viajes y evitas hacer negocios y contratos, entonces el Señor será tu delicia. Te encumbrará en medio del país y disfrutarás de la herencia. De tu antepasado Jacob es el Señor quien lo dice, dice Isaías. Después comienza con las denuncias. Cuando comienza este capítulo, el capítulo que sigue, va a decir: el Señor está siempre dispuesto a salvar y su oído pronto a escuchar. Son las culpas de ustedes las que han abierto un abismo entre ustedes y Dios, ¿no? Sigue diciendo eso. O sea, el Señor siempre está, porque empezaron a desanimarse, empezaron a perder la fe y se vuelcan a la idolatría fácilmente. La idolatría no es un tema menor acá. ¿Por qué? Recuerden que el primer y segundo libro de los Reyes, primer y segundo libro de los Reyes, me voy un poco del texto, y el libro de Jeremías, y en alguna medida también Ezequiel, y el primer Isaías, que ya lo vimos, miren, libros, primer Isaías, eh, Jeremías y primer y segundo libro de los Reyes, son libros que van a tocar el tema del desastre nacional, de cómo Babilonia, Nabucodonosor, destruyó todo y lo llevó al exilio. Esa fue la catástrofe nacional. Perdieron todo. ¿Y a qué lo atribuyen todos los libros? Sobre todo el primer y segundo libro de los Reyes, Jeremías, lógicamente. A una de las cuestiones, no es que Dios se apartó de ellos, sino que el pueblo, ¿qué hacía? Y algunos, no solo el pueblo, los reyes, primero de Israel y también los de Judá, ¿qué hacían? Idolatría, iban atrás de otros dioses, teniendo al Dios creador, iban atrás de otros dioses. Y esa fue una de las causas que se denuncia en todos esos libros como consecuencia de la catástrofe nacional. Sin embargo, cuando vuelven al exilio, el fenómeno de la idolatría sigue, no es que se terminó. Por más que haya denuncias en el primer y segundo libro de los Reyes que nos cuenta cómo actuaba el pueblo, cómo hacían idolatría, ahora la idolatría vuelve y más feroz. La idolatría es más feroz porque acá el, el libro va a denunciar hasta sacrificios humanos en la nueva, esta forma, van a rendirle culto a Moloch, que es un dios babilónico, va a haber mucha hechicería,
¿no? Va a hablar de las brujas, de las hechiceras, Isaías, y aparte va a denunciar que hay no solo sacrificios de animales impuros, por ejemplo, gallos, que es un animal impuro para Israel, nos van a sacrificar gallos, y el gallo es un animal impuro. Van a sacrificar cerdos, que es un animal impuro. Van a sacrificar niños, que los denuncia el texto de Isaías. Entonces la idolatría no solo es que vuelve la idolatría, vuelve más fuerte, y eso va a ser otro tema acá del libro. Entonces va a luchar contra la cuestión social, con todos los estratos sociales, que no hay una uniformidad social, los judíos que llegan del exilio, los que ya estaban en el país, los extranjeros y los que no vuelven. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva? Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? La diapositiva tarda en aparecer porque internet está muy lento. Ah, Solo la veo yo, pero ya va a aparecer. acá apareció, bueno, esto quería ir, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Isaías va mucho a la historia de Israel, va a nombrar a Abraham, va a nombrar a Jacob, va a nombrar a los patriarcas, va a nombrar a la nueva creación y hace referencia a qué imagen le lleva a esto que dice Isaías 64:8. Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obras de tu mano. El Señor creó todo. El segundo relato de la creación en Génesis, Al ¿no? Génesis, ¿Cómo forma al ser humano? Agarra al polvo, Génesis hace con barro barro, y, claro, como un Claro. alfarero, y claro, después al Génesis. sopla un hálito, ¿no? de vida en la nariz y le da vida al ser humano que lo había formado con barro, ¿no? Hace reminiscencia al libro del Génesis, al segundo relato de la creación. Y si seguimos un poco más, ¿Cambio? sí, pasamos a una más. Ahí está. Vamos a leer el Nuevo Testamento ahora, porque, Ahí llegó. claro, Jesús, cuando va a Nazaret, a su patria, entra a la sinagoga, como todos los sábados, dice, y se levanta para hacer la lectura, ¿y qué le alcanzan a Jesús? Le alcanzan el rollo del libro del profeta Isaías, dice, ¿sí? ¿Y Jesús qué hace? Lee. Pero vamos a leerlo desde Lucas. Acá lo estoy buscando. Lucas 4. Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito. Y Lucas dice encontró, ¿eh? No dice que leyó. Dice encontró el pasaje. Ahora, si leyó no, pues dice encontró el pasaje donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Está citando a Isaías, Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Dios se ha puesto sobre mí porque me ha ungido.
Después enrolló Jesús el libro y se lo dio al ayudante, ¿no? En las sinagogas había un ayudante que, que hacía las veces de un levita en el templo, ayudaba al culto. Y se sentó, y todos estaban en la sinagoga, todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos fijos en él y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. ¿Por qué? El libro de Isaías se cumple plenamente en el Nuevo Testamento, todo el universalismo que predica el profeta queda concluido ya en el universalismo del Nuevo Testamento. ¿No? Hoy esta profecía ante ustedes se ha cumplido. Quería cerrar con este texto. ¿Por qué? Porque si uno va al final del libro de Isaías, cómo cierra Isaías su libro, no es muy lindo, la verdad. Si vamos a leer el último capítulo de Isaías, porque es en el contexto lo más importante para Isaías es el capítulo 61, cómo se reconstruye Jerusalén, y Jerusalén, llamada Sión, va a ser la luz de todas las naciones, y cómo todas las naciones van a ir en peregrinación hacia Jerusalén. Obviamente, con personas que practican la justicia. Ese va a ser el condicionante para que todos sean considerados pueblo, según Isaías. Pero Isaías finaliza con una imagen bastante apocalíptica, si se quiere, ¿no? El juicio va a estar presente, el juicio a los impíos. Dios va a hacer justicia juzgando a las malas personas. Y fíjense la última imagen del libro. Y también de entre ellos me elegiré. Vamos a leer un poco más porque acá es importante, porque acá va a decir que los extranjeros no solo van a ser miembros, también pueden ser sacerdotes, el extranjero. Y tiene una imagen muy particular el final, y también de entre ellos me elegiré sacerdote y levita, dice el Señor. Como el cielo nuevo y la tierra nueva, me voy a crear, permanecen ante mí, oráculo del Señor. Así permanecerá la descendencia y el nombre de ustedes ante mí. Cada luna nueva y cada sábado vendrán a postrarse en mi presencia. Todos los seres vivientes, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, verán el gusano que los devora, el gusano no morirá, el fuego que los consume no se apagará y todos quedarán horrorizados al verlo. Es una imagen bastante fuerte porque termina en el juicio a los impíos. El juicio va a ser la destrucción, la eliminación de estos impíos y el fin de todo el libro de Isaías, un libro extenso, capítulo 66, versículo 24, es muy fuerte. Una imagen que nos deja pensando en esto, ¿no? Como para no volcarse a empezar a hacer buenos actos y a tratar de obrar con justicia. Es una imagen muy fuerte como para cerrar. Si querés, dejamos de compartir y si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario. Fernando, ahora que estuvo leyendo, ¿qué estuvo leyendo? Viene el final, ¿no? O sea, en el capítulo 66, los últimos versículos, o también se Sí, estaba remitiendo algo de adelante. Como yo tengo una Biblia medio distinta, a ver, 66 a partir del 21 empecé a leer. está bien, sí, me pareció, pero bueno, no estaba segura. Bueno, muchísimas gracias. No, no, no. Quería, si alguien comenta algo o alguna pregunta o algo que le quedó en el pensamiento. Ahí hay una pregunta. Dice, le consulto el respeto del sábado para los católicos. ¿Sería el domingo? Claro, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque el día santo, el día sagrado es el sábado, sin duda es el último día de la semana, ¿no? En la tradición judeo-cristiana. El sábado es el Shabbat, el único día que Dios nombró, el día que Dios bendijo, y ese día de descanso, y era el día de Jesús. Jesús los sábados practicaba el sábado, aunque eh, tenía una particularidad, recuerden, por,
por ejemplo, el Evangelio de Marcos, vamos a poner. A Jesús se le aparecían personas que hacía 30 años eran ciegos y un sábado Jesús podía haber esperado un par de días. No, el tema era el sábado, enseñar que hacer bien en sábado se podía hacer el bien. Jesús, no es el tema de darle la vista, si bien lo hacía, el tema era enseñar que el sábado se podía obrar el bien. Jesús les relativizó mucho el sábado, ¿no? Que eran, ya para su época era bastante la ortodoxia con que se celebraba el sábado, prácticamente no, ni caminaban, no podían hacer nada, y Jesús iba y curaba a una persona que hacía 20 años estaba con un mal. Que si uno se pone a pensar, puede curarlo el lunes, bueno, 2 días más, 2 días menos, perdón que hablo así, pero el tema era el sábado, el tema es lo que quiere. Pero nosotros tenemos la tradición cristiana y la tradición cristiana viene en parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a los evangelios, el día sagrado, Jesús iba a la sinagoga y leía el sábado, como lo dice. Pero nosotros somos los seguidores de Jesús, no somos Jesús. Y nuestro pueblo, el pueblo que formamos parte, tiene un día sagrado, que es el día, nuestra Pascua es la resurrección a la vida, el paso del pecado a la vida eterna, que es el domingo donde Jesús resucita. Y los discípulos, la primera comunidad cristiana, si van a leer el libro de los Hechos, se reunían el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, si el último día es el sábado, es el domingo. El libro de los Hechos dice, el primer día de la semana estaba reunida María con los discípulos, María Magdalena, y el resto de los discípulos, Pedro, y nombraba a todos los... Porque el día sagrado para estas comunidades judías, eran todos judíos, y tenían el sábado. Pero entendieron que a partir de Jesús, el día de descanso nuestro es el domingo, ¿no? El domingo es para la tradición cristiana, lo que vos decís sería el sábado, ¿no? El Shabbat del pueblo judío, para nosotros es el domingo, por Jesús. No quiere decir que Jesús descansaba en domingo. Para Jesús era el día sagrado, era el sábado. Pero el pueblo que lo siguió y las primeras comunidades cristianas lo entendieron así y esa es nuestra tradición. El primer día de la semana, el domingo, es nuestro día de descanso, el día que le dedicamos a Dios. Hay otra preguntita en Facebook. Dice, después de que leíste el final del libro, Doris dice, aportarnos bien. Él habla Claro. del juicio y pregunta, ¿él habla del juicio final? Parece ser un juicio, un día escatológico este, ¿no? Como un juicio del final, sí. Se podría decir que puede haber un juicio final y una nueva, pero no un juicio final donde todo se termina ahí, sino donde todo comienza ahí, porque a partir de eso hay una nueva creación, una nueva Jerusalén y personas tratando de hacer el bien y no de oprimir y de hacer el mal y hacer maldades por ahí. Sí, sí. Tomarlo, ese juicio final, como un nuevo comienzo, una nueva creación de Dios. Sí, dándole justicia a los que obraron mal. Está claro en el libro. En el chat veo muchos agradecimientos y ponderan tu claridad. Muy interesante la clase. Bien, agradecimientos y excelente clase, dice Mirta. Gracias, Mirta. Muy interesante, también dice Pilar. Y Doris te agradece la respuesta del tema del juicio desde el Facebook. Ah, gracias. Claro, porque es un final que uno queda con ganas de que haya una luz, pero no, la luz ya está en el centro y en toda la nueva construcción que hizo y cierra con eso, un libro tan extenso, siempre a mí son los últimos versículos que va a ser. No se pueden cambiar. Siempre tan didáctico, Fernando. Profesor de alta escuela. No, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Porque con Fernando ya vimos todo el libro de Isaías. Si hay algo que les queda como duda de por qué los tres, que él ya lo explicó, pero tal vez acá haya algunos que no estuvieron en los encuentros anteriores, hagan preguntas porque Fernando se las puede contestar. Hilda también agradece, excelente clase desde Facebook, nos dice. Bueno, muchas gracias. Igual, perdón, porque a veces soy muy disperso. Yo, cuando hago un encuentro, lo organizo de una forma y a mitad del encuentro me voy para otro lado, por lo general, pero bueno, te va llevando. Por eso disculpen la dispersión a veces. No, no, nos llevaste a buen puerto. Martina también dice hermosa clase y también pondera la claridad, así que son varios que encuentran Bueno, esa muchas gracias. virtud. Y es igual Isaías, este tercer Isaías es un lenguaje muy sencillo, como que escribe para que se entienda, porque es sencillo al hablar Isaías parecería. Es muy directo, no pega vueltas. Y ahora el miércoles que viene tenemos otro encuentro. Sí, sí, dos Creo. miércoles más me parece, ¿no? No sé si Miqueas o Ageo. Ageo. Sí, yo no me acuerdo de memoria. Así que en la próxima clase es un solo profeta, o sea, Sí, toda la clase ya se va a ver Ageo, porque es un libro un poco más corto, sí, bastante más corto, el de Isaías es el mucho más más. largo. Isaías es. Imagínense que el libro de Isaías tiene desenrollado 30 centímetros y de largo 7 metros y pico, 7 metros y medio casi. El libro, el que se encontró en Qumran, el rollo de Isaías, se encontraron 7 rollos. El que estaba más entero tiene 7 metros y medio de largo. Es larguísimo el texto. Maravilloso. Acá hay una preguntita. Martina dice, ¿el sacrificio a los niños era a algún dios en particular? Ahora ya lo vamos a buscar. Dice, perece el inocente sin que nadie haga caso, desaparecen los hombres fieles y nadie comprende que es la maldad lo que hace desaparecer al inocente, pero alcanzarán la paz y verán tranquilamente donde, los que se comportan correctamente, ¿no? Y después empieza, acérquense hijos de hechicera, raza prostituta y adúltera, de quien se burlan, a quien hacen muecas y le sacan la lengua. ¿No son ustedes hijos ilegítimos, una prole bastarda? Y acá empieza a denunciar una serie de. Acá, todo el capítulo 57 es una denuncia contra la idolatría, ¿no? En un momento va a decir que va a hablar de estos sacrificios, y él creo que es a Moloch, el rey de los babilonios, donde se hacían sacrificios humanos. ¿No? Se vuelcan a Moloch, porque es lo que traen de Babilonia. Traen nueva, no traen a Yahvé, algunos traen a Molo directamente. El rito que se hacía ahí, ellos estaban ahí, bueno, se inclinaban para la idolatría. Pero ojo con la idolatría, hoy en día hay que transportarla a otras dimensiones, ¿no? Ser idólatra, nadie va a sacrificar un niño, pero a veces se sacrifican familias por darle más atención a otras cosas. La idolatría también se puede ver, rendirle culto al dinero, ¿no? La idolatría hay que transportarla hoy. ¿Por qué? En ese momento era más visible que se hacían sacrificios humanos o de animales impuros para dioses extranjeros. Hoy pasa de otra forma, hoy rendirle culto al dinero y dejar de lado a la familia o a otras cosas.
a los lujos, digamos. También es idolatría, ¿no? O llevarse mal con el prójimo, y voy a la iglesia todos los domingos, pero no saludo a ningún vecino. Hay muchas formas de practicar la idolatría y hay que transportar el libro al día de hoy. Aunque, bueno, hay casos también, ¿no? Lo de este chico Loan, que una de las posibilidades hoy, de la hermana Marta Peloni, creo, que hace Sí. 2 años antes del caso de Loan, había denunciado en esa región que se hacían ritos satánicos con animales y hasta con niños. Lo denunció Marta Peloni antes del caso Loan, o sea que, que están vigentes esos temas hoy también. Imagínense en esa época. Fernando, hay otra Por eso les pregunta. dije, trasladar el libro al día de hoy tiene mucha actualidad, Isaías. Sí. Hay una pregunta desde Ecuador, desde Cuenca, Ecuador. Oh. Quieren saber, Fernando, o tu tocayo, pregunta, ¿qué tiempo hay entre los libros de Isaías y por qué lo hicieron uno solo? Hay una explicación que da un autor, lo tengo por ahí, una explicación, el primer Isaías es el que actuó entre los años 740 al año 700 antes de Cristo, es el primer Isaías, pero fue tan fuerte su presencia y su proclama profética que creó una escuela. Y muchos dicen, si bien pasaron 100 años hasta el segundo Isaías, posiblemente este profeta pertenezca a una escuela de seguidores de este profeta, de Isaías. Por eso se le dio una unidad, porque tiene toda la obra una coherencia teológica bastante uniforme. Si bien tiene épocas distintas, la coherencia teológica es bastante uniforme en toda la obra. Por ahí se puede suponer que haya una escuela profética, discípulos del primer Isaías, y para muchos el tercer Isaías es distinto al segundo, pero es un discípulo del segundo, porque tiene muchos componentes en común. O sea que puede ser una escuela de pensamiento profético marcada por el primer Isaías. Posiblemente se haya reunido porque las tradiciones Israel no las desecha, las agarra, las trae, las pasa por escrito, no las desechó. Y estas tradiciones bastante fuertes de los profetas se hicieron, eh, se pasaron por escrito después del regreso de Babilonia. Quizás haya un núcleo escrito anterior, no se conoce, pero todas estas tradiciones se tomaron y se pasaron por escrito. Obviamente, el primer Isaías, del capítulo primero al 39, tiene varios, eh, varias partes, mucho texto escrito, tan tardíos como el tercer Isaías, porque hay un editor final que es el que da unidad a toda la obra, ¿no? Entonces, hay partes tan tardías en el primero, en el segundo, como en el tercero. Hoy se discute si el tercer Isaías es el editor final o hay un cuarto Isaías que agarró todo y le dio una unidad literaria. Por ejemplo, es una de las discusiones de estudio, ¿no? Los especialistas sabrán. Todos tienen buenos argumentos, así que no, cualquiera puede ser. Lo que sí, a nosotros nos llegó un texto bajo el nombre de Isaías y lo más rico es leer el texto y interpretar cómo llegó a nosotros. Ahí pregunta, hay otra pregunta, porque yo dije algo de que ibas a presentar el Trito Isaías, creo, Sí, y entonces Gabriel dice, ¿los tres Isaías se los llama Trito no, Isaías o solo al tercero. al, a los Trito del Isaías capítulo 56 al 66? es el que vimos hoy. Deutero Isaías es el segundo y el primer Isaías o el Isaías histórico, el primero. Que Trito también se Isaías es el llama, que también le dicen Proto proto Isaías. Isaías, el proto Isaías, se hace referencia al profeta, que le da nombre a todo el libro.
Y saben, ¿no? Cada profeta mayor, Isaías, Jeremías y Ezequiel, es un rollo. El rollo de Isaías, el rollo de Jeremías y el rollo de Ezequiel. Y después hay un cuarto rollo donde hay 12 profetas, que son los 12 profetas menores. Son menores porque los textos son cortos. Son tan cortos que los 12 se pudieron unir en un solo rollo. Entonces hay un rollo por cada profeta mayor y el cuarto rollo profético son los 12 profetas menores, donde está Amós, Oseas, Joel, Ageo, Malaquías, Zacarías, etc. Perdón, el segundo Isaías, ¿cómo se llamaba? Deutero Isaías. Deutero Isaías. Gracias. Y Este después, o Leonardo sea, también. hay el rollo de los 12, el rollo de Isaías, el El, rollo de ro- Ezequiel y el de Jeremías, ¿era así lo el que... rollo de Jeremías y el rollo del profeta Ezequiel, que es el Ah, profeta del destierro, el profeta que va a Babilonia, desterrado. Él Ezequiel, tiene un claro, rollo. Jeremías, Isaías y los 12 menores. Sí, y los 12 profetas menores, que es un rollo, ¿no? O sea que en Cuatro total son rollos 4 menores. rollos. Son 4 rollos, exactamente. Muy bien, gracias. 4 volúmenes, no de nada. Martina pregunta, ¿y ese cuarto Isaías, de qué tiempo histórico sería? No, claro, ese cuarto Isaías posiblemente sea posterior al año 500, también en los primeros años, pero ya con un templo en actividad, porque va a haber en este trito Isaías una crítica abierta al templo. El capítulo 58 que leí, el ayuno que le agrada al Señor, denle de comer al hambriento, le está hablando al templo en realidad, no solo a los que ayunan mal, es una crítica también al templo, es un culto vacío, un culto incoherente, que no tiene un fundamento bastante firme, ¿no? Que se están haciendo cosas eh, mecánicas y no del corazón. Isaías es el que dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está alejado de mí, me rinden culto en vano, dice Isaías. Crítica no solo a las personas que rinden ese culto en vano, sino a los que tienen la autoridad para dirigir esos cultos. Entonces es una crítica también al templo. Se nota que el templo ya está en funcionamiento, porque la crítica tiene que ser algo que ya está en funcionamiento. Quizás los primeros años del templo, donde se estarían acomodando. Igual mucho no cambió la cosa después, parece, porque No, parece que no. 500 años después Jesús lo siguió. Bien, no sé si hay más preguntas, pero ya estamos en horario. Eh, les damos la oportunidad, les damos unos segundos a ver qué piensen más. ¿Sí? No, no hay problema. No, en Facebook agradecen, agradecen. Y Sí, acá veo bueno, que están todos muy atentos, así que creo que solo nos queda eso, despedirte muy agradecidos con todo lo que has volcado, tu saber, tu claridad, bueno, todos tus muchas gracias igual a todos conocimientos. por la paciencia a veces. Yo No, Excelente. estamos que muy siempre estoy felices. desordenado, pero bueno. No, 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 estamos muy muy claro, felices. Es la muy paciencia al revés, claro. muy claro y Hay muy, muchos muy que te didáctico. esperan, hay muchos que te esperan, quieren que vuelvas todo el tiempo. Así que Ajá. no voy a decir quién, pero algunos me preguntan, ¿cuándo viene Fernando? Así Ah, que ahora ya les digo, el miércoles que el viene viernes vuelve sí. Fernando. Bueno, 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 vamos con buenísimo. Ángela. Bueno, Muchas gracias. buenas, Bueno, muchas de nada. Bueno, gracias. Buenas buenas Muchas noches y gracias muchas a noches para todos. gracias. todos. Buenas, Adiós. Chao, Gracias. chao. Chau, chao, chau. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.